Bienvenidos a la oficina de PGH, para nosotros es grato tener nuevamente tu atención. La historia narrada a continuación no pretende hacer apología al delito, solo tiene fines históricos e informativos. Recuerda que el relato está basado en anécdotas e investigaciones, por ello puede que algunas cosas no hayan sucedido como se cuentan en el video, eres libre de sacar tu propia versión. En esta ocasión te relataremos la historia de Alfonso León Puerta Muñoz, conocido como el Angelito. Había nacido el 15 de febrero de 1965 en Cúcuta, norte de Santander, pero de niño se iría a vivir a La Estrella, Antioquia. Una persona de origen humilde que había tomado cursos de electricidad, sin embargo la actividad delictiva lo empezó a seducir, y estrechando relación con alias El Mugre, se cree que ingresó al cartel ocupando un renglón muy mínimo en el aparato militar de Pablo Escobar cuando el mencionado era todo un personaje público. El Mugre lo llamaba cada vez que era necesario sus servicios, y por dichas tareas, rememoran la vez que Alfonso posibilitó la fuga del capo al cerco tendido por el cuerpo élite de la policía en la zona rural de Cocorná, en julio de 1990. De semejante manera, el bandido realizó la misma hazaña en la cárcel de Bellavista, de donde escapó cuando era trasladado a una clínica odontológica en Bello. El patrón empezó a notar la sagacidad de aquel individuo, pero sin considerarlo todavía un miembro importante en su estructura sicarial. Por ello, cuando se anunció la entrega de este a la catedral, Alfonso le dijo al Mugre que lo trajera a prisión ya que se encontraba sin trabajo en Caquetá, y a pesar de considerársele un colado, sería su oportunidad para ganarse a pulso la confianza del capo. Tan poco importante era en ese momento, que el día que debió entregarse esperó la llegada de los agentes del CTI y de la Fiscalía por más de 5 horas en el Centro Comercial Oviedo, pues tuvo que llamar varias veces a pedir que lo recogieran porque no tenía dinero para el transporte. En la catedral se entregó con icopor, Juan Urquijo, el Gordo Lambas, La Garra, Popeye, Tato, entre otros. Y allí, cada uno tenía sus funciones y Puerta rápidamente empezó a ganarse la confianza del patrón, al punto de integrarlo como un miembro más de la familia Escobar. Le granjearon el alias de Angelito porque se volvió una especie de secretario privado de Pablo, al ser el encargado de probar todos sus alimentos, de arreglarle los zapatos, la ropa y manejar su agenda diaria. Se convertía de esta manera en el más fiel guardián de Pablo, quien no paraba de sumar hombres a su ejército de sicarios, a quienes les dio mucha más importancia que a muchos de sus socios, viendo al malhechor el gran potencial para el crimen. Su sangre fría para matar parecía contrario a su apodo de Angelito. La catedral era un hotel 5 estrellas de los bandidos más sanguinarios que había parido Colombia, y cuando el gobierno se enteró de tal barbarie quiso trasladar a Pablo a un lugar de reclusión estricto. El Estado manda al viceministro Mendoza y el director de prisiones Hernando Nava para tomar la cárcel, pero estos no esperaron ser tomados como rehenes por el capo en su afán de fugarse. Fue entonces que Angelito busca conversar con el sargento Filiberto Joya, quien cubría con un grupo de soldados la parte externa donde la malla del penal se convertía en alambre de púa. Angelito llama al sargento y a sus hombres en medio de la oscuridad: sargento, cabo, soldado, acérquense para que hablemos. Joya fue hasta donde Angelito y éste le ofreció una suma millonaria de parte del patrón a cambio de que los dejara salir. Le prometió que el dinero se los entregaría esa misma noche, o que lo podrían reclamar al día siguiente en una corporación de ahorro en Envigado, donde oficiales y soldados sabían que se pagaban los vales expedidos por el patrón para agradecer los favores recibidos. Puerta les dio además una olla con comida. Joya dudó pero finalmente accedió. Entonces les advirtió a sus soldados que un grupo de obreros iba a dejar a la prisión. El Angelito le reportó a Popeye que todo estaba listo y éste le avisó a Escobar. Era cerca de la 1 de la mañana del 22 de julio y Angelito, con uno de los guardias, dirigían a Pablo, Roberto, Popeye, el Mugre, Otto y otro 4 sujetos más, mientras el resto formaba un círculo protector alrededor del jefe y su hermano Roberto.
lograron escaparse cruzando muy cerca de Joya y sus soldados sin que, por supuesto, se presentara problema alguno. «Son los obreros», les dijo el sargento a sus hombres, y estos callaron. «Así les arranquen los ojos o los testículos, no vayan a contarles a sus compañeros lo sucedido, que en el día de mañana vamos a recibir una buena suma de dinero», les advirtió. Una vez realizada la fuga, Angelito no se le despegaba a Pablo y para mediados de octubre de 1992, Escobar dio la orden a Puerta de pagar 5 millones de pesos por cada agente civil que fuera acribillado, en represalia por la muerte de parientes de Icopor, hombre de Pablo. Más de 45 familias de agentes secretos sufrieron el drama de aquella violencia, reflejándose en llantos hacia su padre, hacia su esposo, hacia su hijo, alcanzados por las balas de los pistoleros de El Padrino. Pero el terror sembrado por las autoridades hizo que los lugartenientes de Escobar empezaran a entregarse nuevamente a la justicia, como lo había hecho Popeye, el Mugre y Roberto. Entonces Pablo encontró en Angelito el reemplazo de Popeye y se convertía así, de alguna u otra manera, en hombre clave de la estructura de El Patrón. Angelito, Juan Pablo, Álvaro, el caletero, hacían relevo cada 4 horas hasta el amanecer en la casa donde residía El Padrino, puesto que cualquier movimiento podría ser un paso en falso. La seguridad brindada se alternaba con ataques dinamiteros. Pablo puso al Angelito como uno de los encargados de pagar, junto a su hermano Alberto Puerta alias La Cuca, a los hombres que hacían estallar las bombas, después que Tyson, el bombardero, fuera abatido el 26 de octubre de 1992. Bajo esa orden el 3 de diciembre en inmediaciones del estadio Atanasio Girardot, explotó un carrobomba que mató varios policías que pasaban por allí a bordo de una patrulla. No conforme con eso, al día siguiente, 4 de diciembre, Angelito y sus hombres secuestraron, por mandato de Escobar, a Lisandro Ospina Baraya, como venganza por el testimonio que su hermano, Rodolfo Ospina alias Chapulín, aportó ante la Fiscalía General de la Nación y la DEA en contra de Escobar. Pablo quería que se retractase de las imputaciones que hizo contra él por el asesinato de sus socios Moncada y Galeano en la catedral. En ese contexto, Puerta también cuidaba a la familia de El Capo, quienes lo llamaban de cariño Ramón, pasaba tiempos con ellos, Navidad, cumpleaños y días festivos. Que Angelito se convirtiera en enlace de Escobar con su familia y con el mundo exterior significaba un riesgo enorme porque debía salir por largo tiempo y no tendría control sobre él. Pero no había otra opción, el aparato militar de Escobar cada día iba desapareciendo, sus enemigos habían matado a Juan Carlos Ospina, Enchufe y Víctor Granada, el Zarco. Aquellas bajas oprimían al narco, pero la guerra arreciaba y Pablo no demostraba debilidad, entonces ordenó detonar bombas en 3 diferentes sectores de Bogotá. Los atroces atentados habrían de desencadenar la activación pública de un grupo que habría de ser letal para Escobar, los PPs. Esta nueva organización, el 31 de enero dinamitó la casa campestre de Doña Hermilda en el municipio de El Peñol y activaron carros bombas en las entradas de los edificios Abedules y Altos, donde habitaba buena parte de las familias Escobar Gaviria y Escobar Henao. Para proteger a los suyos, el patrón con ayuda del Angelito consiguió un nuevo refugio para su familia, para luego querer trasladarlos a otro país, con la colaboración de este también. Sin embargo, la salida a otra nación sería inaceptable para el gobierno. La respuesta de Escobar no se hizo esperar, ya que por medio de El Angelito, quien contactó gente de Bogotá, el 15 de febrero entre las 10:20 y las 10:30 de la mañana, explotaron 2 carros bombas en el corazón de Bogotá. El saldo fue de 4 muertos y 155 heridos. También un comando de 7 terroristas, dirigidos por Memobolis, ejecutaba los actos terroristas en Bogotá, y así la gente vivía el drama que traía la violencia y no querían salir a las calles, pues de pronto se encontraban en medio de regueros de vidrios, carros averiados, construcciones que parecían haber sobrevivido a un bombardero, circuitos eléctricos averiados. El bloque de búsqueda, a su vez, había capturado a un selecto grupo de Pablo,
en las cuales figuraban delincuentes conocidos con alias del Pájaro, Yuppie, Turri, hermano de Tyson, Tomate y Titi, pero sería el abatimiento de El Chopo el 19 de marzo de 1993, lo que ocasionaría una pérdida grande a El Capo. Puerta tomaría la responsabilidad de El Chopo y posteriormente se convertiría en el lugarteniente de El Patrón. Aunque no tenía la misma capacidad militar que El Chopo, sí tenía la misma sangre guerrera. Pablo le brindaba bastante confianza, le transmitía órdenes y la ejecución de actos criminales atroces ya era uno de los últimos hombres que le quedaba. El 31 de marzo el combo de El Angelito tuvo que asesinar al secuestrado Lisandro Ospina tras un intento fallido de rescate del Grupo GOES. Grupo de Operaciones Especiales de la Policía. El magnicidio de aquella persona inocente no sería suficiente, pues Alfonso, por medio de la red terrorista de Jairo León Posada Palacio alias La Picuda, ordenó dirigir otro atentado y así el 15 de abril una carga explotó en la carrera 15 entre calles 92 y 93, una zona comercial del norte de Bogotá. 13 personas murieron. Eso sería el último ataque del cartel, ya que cada vez que Pablo ponía una bomba, los PPs respondían peor y prefirió atacarlos a través de comunicados a la opinión pública. Por lo ocurrido, la Fiscalía expidió 5 órdenes de captura contra Angelito bajo cargos de homicidio, fuga de presos, secuestro, terrorismo, narcotráfico y hurto. También era señalado como uno de los principales hombres en la fabricación de autobombas, debido a los cursos de electricidad que había tomado. Las autoridades ofrecían 100 millones de pesos por quien diera información sobre el paradero de Alfonso. Pese a que las operaciones policiales se volvían más fuerte, Angelito tenía que cambiar constantemente de lugar a su patrón y su familia, a la par de recoger los correos que le llegaba a Escobar. En una de esas fugas, cuando Pablo pretendía huir de sus enemigos, el 25 de mayo, cumpleaños de su hija, encargó a Puerta poner sobre un caballo blanco, un bulto de víveres, algo de dinero en efectivo en un maletín grande con 3 pistolas y 3 fusiles AK-47 con munición extra, y se fueron rumbo a unas montañas. Allá Escobar caviló la situación que lo volvía frágil a sus enemigos, y decidió financiar un plan de fugas para tener hombres fuera de prisión capaces de reestructurar y reactivar el aparato del cartel, bajo órdenes del Angelito. Entonces se fugaron de la cárcel municipal de San Quintín, alias Johncito y el japonés. Le seguiría alias Temblor, quien se fugó de la cárcel Bellavista. Todos ellos eran miembros de la banda de sicarios La Ramada, que a partir de ese momento asumieron el control del ala terrorista. Puerta se apoyó mucho sobre tales malhechores, mas los riesgos de se busca en su contra eran cada vez más graves. En una conversación Escobar le dijo a su hijo Juan Pablo: Angelito sirve más en este momento por fuera, peleando, pero no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Desde ese momento Alfonso, y con las fugas realizadas, dejó los actos terroristas y se convirtió en una especie de guardaespaldas y mensajero del patrón junto a su hermano alias La Cuca. Se volvió entonces el encargado de adecuar los refugios que servían a Escobar para ocultarse de las autoridades. Además de compañero permanente, se desplazaba siempre en su compañía. Al punto que por aquellos días finales, la opinión pública lo llamaba el ángel de la guardia. Las evasiones a las autoridades no era un problema, mas los gastos que tomaban en su lucha, sí, y fue que la liquidez empezó a ser un tema de preocupación para Escobar, tanto que le comentaba a Angelito que le quedaban solo unos cuantos millones de dólares en efectivo, ya no traficaba. Se tenía que hacer algo, así que instruyó a Puerta para que vaya a Moravia y reclutara a un centenar de jóvenes. La intención era secuestrar a todos los ricos de Llano Grande y Río Negro cuando estuvieran reunidos en las fiestas de diciembre. Les caería de sorpresa, y para hacerlo tenía que tener listos a los muchachos con fusiles porque el plan era quitarles un billete bien largo. Sin embargo, Alfonso no pudo cometer ese delito, su final se acercaba. En cierta ocasión se le escuchó decir: esta guerra está perdida. Y en efecto,
una llamada telefónica activó las alarmas de las autoridades que captaron la conversación del Angelito con Álvaro de Jesús Agudelo, alias El Limón. En ella descartaba un nuevo sometimiento a la justicia. El tiempo que hablaron fue suficiente para localizar el sitio y organizar una operación relámpago. La operación fue rotulada como bloqueo al poblado. Instalaron un centenar de puestos de control en sectores donde, previa información de inteligencia, se conocía de los movimientos de Puerta. Esa operación permitió detectar el desplazamiento de Alfonso y su hermano La Cuca, en una modesta vivienda situada en el número 40 a 28 de la calle 60 barrio Villa Hermosa. Esta residencia había sido rentada recientemente por el lugarteniente para ubicar allí un sitio de refugio ante una eventual persecución del bloque. Puerta fue localizado, pero había logrado escapar al cerco que le tendían las unidades del Cuerpo Élite y las Fuerzas Especiales del Ejército. Era 6 de octubre y Angelito se disponía a entregarle un dinero a su hermano aquel día. «Vea, quédese por acá, que es peligroso bajar a Medellín porque están ofreciendo 100 millones de recompensa por usted y alguien puede entregarlo», le dijo el gordo, quien junto a su pareja Gladys eran personas de confianza para Pablo, le colaboraban en algunos menesteres de la casa, pero Puerta no hizo caso a las advertencias del gordo ni la de Escobar y se empecinó en ir hacia La Cuca. A las 7:25 de la noche un comando de asalto del bloque de búsqueda se dirigió a la vivienda con la consigna de capturar a Puerta, pues sabían que era el único que quedaba de los 9 hombres que huyeron con el capo en julio de 1992. No hallaron a Angelito en el interior de la casa. Una hora después, a las 8:25 de la noche, cuando los oficiales habían dado la orden de levantar el dispositivo, llegó al lugar un taxi Renault 9 en el que se movilizaban 2 hombres, Angelito y su hermano La Cuca. La Cuca percibió movimientos extraños y, de inmediato, advirtió a su hermano. Los uniformados gritaron a los ocupantes: «Entréguense». Entonces Puerta, al observar el lugar acordonado por las autoridades, descendió del vehículo y esgrimió una pistola 7.65 con la que abrió fuego contra las unidades del bloque. El intercambio de disparos se prolongó por espacio de 10 minutos, lo que terminó con la vida de los 2 lugartenientes claves del patrón. Cuando Pablo se enteró de la suerte de El Angelito dijo: «Esto se acabó, ya no tengo con quién trabajar. Me quitaron la mano derecha». Uno de los tantos hilos de contactos con la realidad quedaba roto para Escobar, cada vez se quedaba más solo. Sin embargo, la muerte de Angelito no era para los enemigos de Escobar una ganancia sino más bien una pérdida, ya que era él quien los podría conducir al secreto lugar donde se escondía el capo. La operación del bloque no había sido debidamente planeada. Así terminó la vida de Alfonso León Puerta Muñoz El Angelito, quien fue un hombre incondicional con Pablo. Siempre estuvo con su patrón desde la fuga en la catedral, pero con la caída de los principales lugartenientes que manejaban los combos, Angelito asumió las funciones más importantes. Durante los últimos 6 meses logró ocultar hábilmente a Escobar de sus enemigos, juró acompañarlo hasta el final y por eso entregó su vida. Si te gustó el relato, no olviden darle manita arriba, suscribirse y activar la campanita. Hasta la próxima.